Bienvenidos mis amados una vez más a este canal Cristianos Alerta. Te pedimos suscríbete y si puedes comparte nuestros videos. Señores, tengo una pregunta muy interesante. Vamos a ver, señores, lo que quiere decir esto. ¿Qué hay detrás de Mateo capítulo 24, verso 8? Donde dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Qué hay detrás de esa palabra? Para descubrir esto vamos a hacerle una exégesis y hermenéutica profética a este verso. Ahora bien, llamamos exégesis aquel análisis del texto bíblico destinado a descubrir lo que quería decir el autor a su contemporáneo, ¿verdad? Lo que quiso decir Jesús a ellos. Y hermenéutica a lo que el mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto distinto y en un lenguaje comprensible al hombre moderno, a nosotros hoy. O sea que vamos a descubrir qué hay detrás de Mateo capítulo 24, verso 8, tanto lo que Cristo le quiso decir a los discípulos como también lo que nos quiere decir a nosotros. Miren, el contexto del discurso profético de Jesús en Mateo capítulo 24, verso 8, forma parte del conocido discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús responde a la inquietante pregunta de sus discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? En los versículos anteriores, estamos hablando del 7, 6, 5, 4. En esos versículos anteriores, Jesús describe eventos como guerra, rumores de guerra, hambre, peste, terremoto, señalando que todo eso no es el fin, sino principio de dolores. Entonces de ahí vamos cogiendo, ¿verdad que sí? La palabra griega para dolores es div. Se refiere a los dolores de parto, lo que implica un proceso inevitable que culminará en algo glorioso. ¿Y cuál es ese algo glorioso? El establecimiento del reino de Dios. Hacia allí nos llevará ese proceso de dolores, de lo que hoy el mundo está viviendo. Las señales descritas por Jesús como conflicto, catástrofe, enfermedades, son eventos que ya se han manifestado a lo largo de la historia. Escucha esto. Pero en los últimos tiempos serán más intensos y frecuentes. En estos últimos tiempos tendrán más frecuencia, serán más intensos. Este incremento no es casual. Ese incremento de esas cosas, de esas manifestaciones de conflicto, catástrofe, enfermedades, ese incremento no es casual. Apunta a un cumplimiento profético que prepara al mundo para el regreso de Cristo. O sea que de ahí nosotros extraemos que todo lo que está pasando está preparando al mundo para el regreso de Cristo. Así como los dolores de parto aumentan en frecuencia y fuerza antes del nacimiento, estos eventos indican la cercanía del fin de esta era. O sea, que las cosas se van a poner peor, porque los dolores de parto se van intensificando, serán más frecuentes y serán más fuertes. Aunque los dolores recuerdan sufrimiento, también son un símbolo de esperanza, ¿verdad? Porque decimos, bueno, hoy estoy en dolor, pero el dolor va a pasar. Y cuando nosotros nos decimos esto, que el dolor va a pasar, eso significa que tenemos esperanza. Cada dolor en el proceso de parto acerca a la madre al momento en que verá la vida que ha estado esperando. De igual manera, los que siguen a Dios, los cristianos, entendemos que estos dolores no son un fin en sí mismo, sino el preludio de la segunda venida de Cristo y el inicio
de una nueva era de justicia y paz bajo el gobierno del Señor. Ahora bien, ¿cuál sería entonces la conexión con los principios de dolores en esta actualidad? ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy estos principios de dolores? Hoy los eventos globales como pandemia, guerras, fenómenos climáticos extremos son percibidos por muchos como un eco de estas palabras de Jesús. La crisis económica, la inestabilidad social y los conflictos internacionales parecen intensificarse, tal como se esperaba que sucediera en el principio de dolores. Estamos en los principios de dolores, y hoy se intensifica la inestabilidad social, crisis económica, conflictos internacionales. Esto nos invita a discernir los tiempos con sabiduría, reconociendo que todo apunta al cumplimiento de la profecía de las Escrituras. Todo se está cumpliendo como Cristo lo dijo. El programa de Dios se está estableciendo, se está cumpliendo a través del tiempo. Dios tiene un propósito incluso en medio del caos. Los dolores de parto son controlados por el cuerpo de la madre, pero en el ámbito espiritual, estos dolores están bajo el gobierno absoluto de Dios. O sea, que todo lo que acontece en el mundo hoy está controlado por Dios. Nada sucede fuera de la soberanía de Dios. Estos eventos son usados para alertar, preparar y purificar a la iglesia, llamándonos a estar vigilantes y comprometidos con nuestra fe en medio de un mundo que se tambalea. El mundo se está tambaleando, amado. El mundo se está tambaleando. Mateo capítulo 24, verso 8, este texto que estamos estudiando, no solo es un mensaje para la iglesia, sino una advertencia para el mundo. Los dolores de parto no son ignorados por quienes lo experimentan. Son señales imposibles de evitar. Son señales imposibles de evadir. De igual manera, las naciones serán confrontadas con los eventos descritos por Jesús, enfrentando una gran decisión: volverse a Dios o endurecerse en su rebeldía. Porque las naciones están endurecidas y las naciones están siendo confrontadas con estos eventos de los últimos días, con estos eventos de dolores de parto. Las naciones tienen hoy que tomar una decisión con estos eventos: o se vuelven a Dios o se endurecen en la rebeldía que hoy tienen. En tiempos de incertidumbre, mis amados, la iglesia está llamada a ser luz y sal, recordando al mundo que los eventos actuales no son señales del abandono de Dios, sino evidencia de su plan redentor en acción. O sea, que la iglesia hoy día está llamada a ser luz y sal. Sal para dar sabor, buenas noticias, y luz para alumbrar en medio de esta oscuridad. Nuestro mensaje debe ser claro. ¿Cuál será el mensaje? Estos dolores nos llaman al arrepentimiento y a la preparación espiritual para el encuentro con Cristo. Tenemos un encuentro con Cristo y Cristo nos está llamando desde Mateo capítulo 24, verso 8. Aunque los principios de dolores anuncian tiempos difíciles, para los creyentes son motivo de gozo, porque sabemos que apuntan al cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús no nos dejó en incertidumbre, sino con una esperanza firme. ¿Cuál es esta esperanza?
Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a la puerta. Por tanto, nosotros estamos viendo estas cosas, y nosotros debemos estar totalmente preparados. Por tanto, mis amados, en lugar de temer a la guerra, rumores de guerra, peste, hambre, por tanto, no debemos temer a estas cosas. Debemos perseverar en fe y proclamar la venida del Rey. Proclamar la venida de Jesús. En Mateo capítulo 24, verso 8, Jesús nos llama a interpretar correctamente los tiempos y no con temor, sino con la certeza de que Él cumple su promesa. Así como los dolores de parto culminan en el nacimiento, los eventos que enfrentamos hoy nos acercan al día glorioso en que Cristo reinará. Todo lo que está sucediendo nos está llevando al gobierno de Cristo, al reino de Cristo. Pero antes Cristo viene a buscar su pueblo. Antes Cristo viene a buscar su iglesia. Amado, que nuestra esperanza sea viva y nuestra misión clara, mientras aguardamos con expectación el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigo, si todavía tú estás en este video, nosotros te aconsejamos, arrepiéntete y luego conviértete a Cristo. Es la única manera de irse con Él cuando Él venga por su iglesia y luego regrese para instaurar su reino milenial. Maranata, Cristo viene pronto. Nos vemos ahorita.